Hola, en los próximos minutos vamos a ver algunos conceptos generales sobre el examen neurológico. La particularidad del examen neurológico, como en otras áreas de la práctica médica o de la práctica clínica, lo mismo va a pasar con la evaluación de un problema fonoaudiológico o cualquier problema de salud, tiene connotaciones diversas y no es un examen rígido ni está orientado en un sentido estricto. El examen neurológico que uno va a realizar, ya sea el profesional neurólogo, el profesional fonoaudiólogo, el profesional kinesiólogo, tiene que ver con la necesidad puntual de cada paciente. Tiene que ver con el motivo de consulta. Muchas veces si un paciente viene a consultar por olvidos, sería inusual que uno haga un examen profundo de su sistema motor o un examen profundo de su sistema muscular. Entonces, el motivo de consulta del paciente nos va a orientar hacia dónde dirigimos el examen neurológico. Vamos a considerar la urgencia. Si es algo que compromete funcionalmente en forma severa al paciente, vamos a tener más celeridad y vamos a hacerlo orientado hacia resolver el problema del paciente. Y la evaluación inicial, que muchas veces es orientadora, ya que al llamar a un paciente a la consulta o al llegar a la sala de guardia, según el contexto donde uno se encuentre, el paciente puede hablar mal y entonces podemos interpretar como una fascia, y si interpretamos el cuadro como una fascia, seguimos la dirección de las causas probables que las deberemos conocer oportunamente. También las situaciones en las que está el sujeto, porque hay pacientes que están perfectamente lúcidos, también hay que evaluar pacientes que están confundidos, soporosos, o sea, como somnolientos, y algunos otros en coma. Decíamos que el examen neurológico es dinámico, pero podemos agruparlo en determinados momentos. Uno puede hacer una evaluación de la función mental, podemos hacer a continuación la evaluación de los pares craneales, del sistema motor, del sistema sensitivo, de algunos reflejos o los que necesitemos, enfocando a la consulta del paciente y a nuestra sospecha clínica, y finalmente los trastornos de la marcha y del equilibrio. Eso es una manera de organizar que no se hace, como comentamos antes, sistemáticamente de todas las áreas, si bien debería hacerse, pero en la práctica profesional eso no ocurre y se direcciona. Entonces uno cuando hace una exploración clínica, sea neurofonoaudiológica o neurológica clínica, lo que queremos saber primero es la ubicación del problema. Cuando hay una lesión en el sistema nervioso, vemos si es en el sistema nervioso central o periférico. Si es en el central, trataremos de ubicar si es en el encéfalo, en el tronco o en la médula. Si es el periférico, los plexos y los nervios. Después vamos a tratar de establecer un perfil causal que muchas veces tiene que ver con la historia. No es lo mismo alguien que en forma brusca deja de mover un miembro o un lado del cuerpo que aquel que lo viene haciendo progresivamente en 2 o 3 meses. Y nosotros de esta manera vamos a tratar de pesquisar los signos neurológicos, que son aquellos hallazgos que los profesionales buscamos poner en evidencia, lo vamos a desarrollar oportunamente, y para diferenciarlo de los síntomas neurológicos, que son las manifestaciones que hace el paciente o la queja del paciente. Con estos dos elementos, síntomas neurológicos y signos neurológicos, lo que vamos a elaborar en general es un síndrome neurológico. Un síndrome neurológico lo vamos a definir con el conjunto de síntomas y signos neurológicos que presenta un paciente. Como ejemplo, hay muchos síndromes neurológicos, son mucho más de los que mostramos acá, pero un síndrome cerebeloso se puede dar cuando el paciente tiene una lesión en el cerebelo y la falta de equilibrio, de coordinación, de un actuar o un movimiento inestable, inseguro, más algunos otros elementos nos van a constituir un síndrome cerebeloso, lo mismo que un síndrome meningio, que es el que se produce con las meningitis o con las hemorragias meningias, la hipertensión endocraneana, que es el paciente empieza a deteriorar el sensorio
y son los síndromes que se producen cuando un paciente tiene tumores adentro del cráneo o grandes hematomas. Síndrome fásico, en el cual el paciente, por alguna causa que trataremos de evaluar según el tiempo y el resto de los hallazgos, pierde la capacidad del habla. Entonces el paciente vamos a estipular que tiene un síndrome fásico, y nosotros después, con los signos y los síntomas que buscamos y que armamos en el cuadro clínico, vamos a ver qué tipo de afasia tiene. Lo mismo que en un síndrome vascular agudo, que es lo que pasa con un ACV. Síndrome vascular agudo es un déficit neurológico, y esto es una pérdida de función neurológica en un área establecida de causa vascular. Un síndrome parkinsoniano, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, un síndrome parkinsoniano es aquel que va a dar síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero que no es la enfermedad. Ejemplo de estos son, por ejemplo, muchos medicamentos, sobre todo psiquiátricos, van a hacer que los pacientes tengan un síndrome parkinsoniano. Van a tener signos parkinsonianos y síntomas parkinsonianos. Lo mismo que, finalmente, para terminar este tópico, síndrome medular. Paciente, la causa más común es el traumatismo, sobre todo accidentes de tránsito, en el cual hay, por una caída o por lo que sea, hay una lesión de la médula, entonces el paciente va a perder movilidad, sensibilidad y el control de los esfínteres por debajo del nivel de la lesión. También para comentar que tenemos que tener en cuenta que hay múltiples estudios complementarios en neurología y que, como dice la palabra, son complementarios al examen clínico, a la elaboración del síndrome, y que nos van a permitir avanzar un poco en las causas, para que una vez que tengamos establecido la causa que produce esa enfermedad, vamos a poder planear la estrategia de tratamiento. Para mencionar, hay desde el laboratorio bioquímico usual, de sangre o de líquido cefalorraquídeo. Actualmente disponemos en Córdoba también, y en el mundo, en otros ámbitos más complejos más aún, varios marcadores bioquímicos específicos que nos van a indicar, que nos van a contribuir al diagnóstico específico de una enfermedad. Lo mismo con la neurogenética. Hoy hay estudios genéticos que nos caracterizan o nos confirman una enfermedad. Las neuroimágenes, con el avance tan importante que han tenido en la última década, tanto por la visualización anatómica como las neuroimágenes funcionales, que nos permiten ver el funcionamiento de áreas del sistema nervioso para tomar diferentes decisiones. La neurofisiología, dentro de los cuales tenemos el electroencefalograma, los potenciales evocados, la electromiografía, que sobre todo estudian el sistema nervioso periférico, los nervios. Las escalas funcionales, que nos van a permitir en el uso diario cuantificar o cualificar o estadificar las diferentes enfermedades, muchas veces a confirmar el diagnóstico, como en el ejemplo de las escalas evaluativas que usamos para cuantificar el deterioro cognitivo de un paciente. Es un método auxiliar bastante usado y campo de la neuropsicología, de la neurociencia, de la neurofonoaudiología en algunos casos. Y finalmente, algunas pruebas farmacológicas que sirven para diagnóstico. Ejemplo de esto es la enfermedad de Parkinson. Va a responder específicamente a la L-Dopa. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se produce por falta de dopamina. Entonces, si nosotros le reponemos o le restituimos la dopamina en forma oral, o sea, en forma exógena, el paciente va a mejorar. De esa manera, es uno de los tantos ejemplos en el cual un medicamento nos confirma un diagnóstico. Es muy importante la neurociencia desde la clínica y el abordaje global e interdisciplinar. Hoy es fundamental que todos tengamos un rol equivalente en el equipo de salud. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la prevención, todos juntos vamos a trabajar en la prevención. Podemos facilitar el diagnóstico temprano, los estudios de complemento para el diagnóstico, la intervención temprana, iniciar un tratamiento, la rehabilitación neurológica y la recuperación funcional. Con todo esto, en el cual participamos todos los integrantes del equipo de salud, el objetivo que tiene es mejorar la calidad de vida, mejorar el pronóstico, mejorar la recuperación funcional de los pacientes y reducir costos. Todo esto entre todos los actores del equipo de salud. Para que veamos
un rol importante que puede tener el fonoaudiólogo ante un accidente cerebrovascular o un ACV agudo. Uno tiene que priorizar el manejo cardiovascular, el manejo de la temperatura porque la fiebre empeora el cuadro, los protocolos de deglución, y esto es lo que quería destacar. Hoy no es correcto evaluar un accidente cerebrovascular sin evaluar su deglución. El paciente puede estar sin comer 24 o 48 horas, pero el personal del equipo de salud, el fonoaudiólogo, es el que va a determinar si el paciente puede ser alimentado o no, que es una cosa importantísima tanto para el paciente, por lo psicológico, por lo nutricional, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo quería mostrar este slide para ver que el fonoaudiólogo tiene un rol importantísimo en el manejo agudo del accidente vascular y después con el seguimiento y la rehabilitación, por supuesto. Pero vemos que son los puntos claves del manejo del ACV agudo y la deglución evaluada por un fonoaudiólogo es parte de esto. Para ir terminando, los mecanismos generales que van a producir lesiones en el sistema nervioso son los que pueden afectar a cualquiera otras partes del cuerpo, pero para enumerarlo y para que podamos ver o leer algunos aspectos, vamos a tener el mecanismo traumático, el vascular, que produce el ACV, el infeccioso, una meningitis, una encefalitis, el tóxico o iatrogénico, por ejemplo, por los medicamentos, o por algún tóxico, por supuesto, el degenerativo, ejemplo, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, autoinmune, el ejemplo típico es la esclerosis múltiple, en el cual un paciente desarrolla autoanticuerpos, anticuerpos que desconocen estructuras del propio organismo y lo atacan. Las enfermedades genéticas, las congénitas, las hereditarias, las metabólicas, en las cuales hay fallos o errores en el metabolismo de sustancias intracelulares y estas sustancias se acumulan o no se metabolizan y van a generar enfermedades neurológicas propias o las tumorales. De esta manera terminamos la introducción al abordaje general de lo neurológico. Vamos a complementar lo que hemos visto acá con la lectura que está en este capítulo.